¿verdad? Muy bien, graba la reunión, no hay problema. Sí, perdón, Isa, pero la vamos a grabar. Súper, súper. Es que como aquí suena, entonces ahí salió ya esta reunión está siendo grabada. Bueno, si es posible, si me dejan compartir para ver si logro, a ver si logro, porque yo tengo unos videos que tengo guardados cabal para compartir este tema, pero puede ser que no lo logre compartir. Entonces, si no, pues nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Que ahí está todo. Entonces, pues para poder comprender de qué se trata la salvación, quiero decirte a ti que estás en casa, a ti que estás detrás de una computadora, detrás de un celular, que lo más importante de comprender o para poder ver es esto de que la salvación y de qué me salva, yo te voy a contar de que en la vida, ¿verdad? Hay dos condiciones de vida. Una es vivos y otra es muertos, ¿verdad? Muchas veces estamos vivos, pero como muertos en vida, ¿verdad? Y esa es la realidad. La realidad es que estamos, y lo dice la palabra, ¿verdad? Que estamos, que vamos como muertos en vida, ¿verdad? Y esa es la realidad del pecado, que somos esclavos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuáles son esos delitos y pecados? Todo viene desde el principio, ¿verdad? Y el principio, pues lo encontramos en Génesis, ¿verdad? Que es la historia del pecado original. Esta historia todos la conocemos y a veces nos podríamos preguntar, pero ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Pues tiene que ver que el hombre, a raíz de esta situación, que la vamos a leer juntos, si tienen su Biblia por ahí, vamos a leer en Génesis 3, capítulo 3, vamos a leer la historia del por qué necesitamos ser salvados. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Aquí viene toda la historia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La historia es que Dios les dio una instrucción, no coman de este árbol porque el día que ustedes coman de él, morirán. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era como ellos estaban totalmente dependientes de Dios, ¿cierto? Estaban completamente bajo su protección y confiaban absolutamente en él. Pero cuando ellos decidieron comer de ese árbol, es como si se desligaron de Dios y dijeron, bueno, lo vamos a hacer no como tú dices, sino como yo digo, ¿verdad? Yo voy a hacer mis propias reglas. Y por eso dice la palabra. Ellos, les dijo la serpiente, lo que pasa es que ustedes serán como dioses, ¿verdad? Y es que cuando nosotros ponemos las reglas en nuestra vida, nosotros nos volvemos como dioses, porque nos damos a nosotros el papel de Dios. No, eso no es bueno para ti, te dice Dios. Ay, Dios, pero si no, no, hombre, ¿cómo vas a creer si eso, a quién le estoy haciendo daño con hacerlo? Pero si a quién lastimo, no, eso no, yo pienso que no. Tú te equivocas, Dios. A mí no me puedes decir que no haga de esto o de lo otro, porque yo puedo decidir y esto creo que no me hace daño. Pero Dios te dice, no, es que eso no lo puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, no consentirás pensamientos impuros
Y el Señor te lo dice, pero tú dices, ay, pero ¿a quién le hago daño con el pensamiento? O no verás esas imágenes y Dios te dice, no, eso es impureza en tu mente y en tus pensamientos. Y es un mandamiento, pero nosotros decimos, no, ¿verdad? Yo lo voy a hacer a mi manera. Y yo te puedo contar que en mi experiencia personal, yo fui mucho tiempo así, muchísimo tiempo, considerándome a mí como la que decide, ¿verdad? Y no al Señor. Y entonces en mi vida había muchas frustraciones y muchos vacíos interiores, pero yo hacía lo que yo quería, ¿verdad? El Señor me decía, mira, es que a ti no te conviene seguir por ahí, ¿verdad? Si tú caminas ese camino, eh, no te va a ir bien. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo no tan grueso, ¿verdad? Pero que era el más grande que yo tenía. Yo tenía un como rencor o como un enojo contra mi papá, ¿verdad? Y yo decía, mi papá me ha hecho mucho daño, ¿verdad? Él toma mucho, todo hecho todavía bebe, pero un poco menos, pero mi papá pues era bastante, tenía mucho problema con la bebida y desde que yo era chiquita me afectó muchísimo, ¿verdad? Ver en las condiciones en que estaba y él se enojaba conmigo porque yo le decía, papá, ¿por qué tomas? Y papá, y yo era como el dedo en la llaga, ¿verdad? Yo era así con él, entonces él a mí me rechazó mucho tiempo y me trató mal, le compraba, por ejemplo, llevaba regalos, nosotras somos 4 mujeres, ¿verdad? Entonces él llevaba regalos a todas menos a mí, ¿verdad? Cuando era la hora de dar gasto, por ejemplo, que te dan tu mesada, tu dinerito el domingo, a mí no me daban, ¿verdad? Y a mis hermanas sí. Cositas así, pero como muy repetitivas, ¿verdad? De que yo pasé mi vida como con mucho enojo con mi papá, pero es un mandamiento. El 4.º mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Y esto está en Efesios, ¿verdad? En el libro de Efesios. Y yo decía, no, no, ahí no tienes razón, Dios. Ahí no tienes razón, porque es que mi papá tiene la culpa y él no cambia. Y él ha sido así, y me ha tratado así, 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 y etcétera, ¿verdad? Entonces yo me justificaba y yo elegía estar enojada con mi papá, ¿verdad? Y todavía me recuerdo, yo empecé a llegar a Ven a Cristo en un mes de marzo del 2006 y Reinita y Lilianita me dieron una tarjetita preciosa que ellas se paraban en la puerta y daban unas tarjetitas de bienvenida y yo guardé por mucho tiempo, miren, no sé tan bien que la guardé, pero en una cambiada de casa, la saber dónde la guardé que no la he encontrado, pero por ahí la voy a encontrar porque está bien guardada. Y la fecha es 25 de marzo del 2006, de ese día. Y lo sé porque esa era mi tarjetita de las ovejitas, no sé si o palabritas, no me acuerdo, unas que nos regalaban. Bueno, pues de esas, tiene la fecha y dice bienvenida a tu comunidad, ven a Cristo y ta, ta, ta. Entonces, para mí ese fue el principio de la salvación para mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús me iba a mostrar esta realidad del pecado que estamos compartiendo. Porque yo te puedo contar a ti, bueno, yo no mataba a nadie, yo no robaba, yo no blasfemaba, no, yo iba a misa, pues yo digamos que era una cristiana regular, ¿verdad? Hasta cantaba en un coro, o sea, yo pero había ido tomando decisiones equivocadas al margen de las instrucciones de Dios. Y el ejemplo que les di de mi papá es un ejemplo pequeño, pero muy sustancioso, porque ese cambio fue el que le dio el cambio a toda mi vida. Cuando yo llegué a la comunidad, experimenté la salvación. Conocí a Jesucristo y la redención que Él hizo por mí. O sea, todo lo que vamos a ver hoy, yo lo he vivido y lo vivo con mucha frecuencia porque nuestra vida es un continuo de conversión. No podemos ser solo personas que llegamos y ya conozco a Dios, yo ya conocí a Jesús. Jesús te quiere conocer cada día y cada día te va a mostrar, mira, en esta área todavía tenemos trabajo pendiente, ¿verdad? Y cuando tú sientes que superaste esa área, te va a decir ahora esta área,
¿verdad? Porque siempre Él nos quiere a la altura del varón perfecto, ¿verdad? A la altura de Jesucristo. Y eso es difícil, pero estás en una etapa privilegiada. Cuando uno está soltero, tiene la oportunidad de hacer de Jesucristo ese esposo, ese amante, ahí sí que en quién derramar tu corazón, ¿verdad? Es una etapa preciosa. Yo conocí, como les comentaba, ¿verdad? Llegué, ¿verdad? Ven a Cristo y empezamos a perseverar. Y en una Eucaristía el Señor me recordó la cita de Efesios, ¿verdad? Y me recordó el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que mi corazón estaba muy sensibilizado a raíz de tal vez 2 meses o de estar perseverando en la comunidad. Y llegó mi primer momento de conversión, porque el momento de conversión es reconocer el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando tú identificas un área de pecado en tu vida, el Señor la utiliza para enseñarte lo que es la salvación. ¿Verdad? Yo puedo venir y hablarte mil cosas milagrosas y experimentar el sentimiento, pero eso no es la salvación. La salvación viene a nosotros cuando nosotros identificamos esos pecados. ¿Y cómo identificamos esos pecados? Pues conociendo del Señor, porque muchas veces es por falta de conocimiento, como lo dice la palabra en Oseas, es que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Si nosotros no sabemos las cosas que nos separan de Dios y que nos ensucian el alma, nos ensucian nuestro corazón, no podremos considerarnos pecadores, porque ¿por qué creen que el orgulloso es el que menos posibilidades tiene de acercarse a Dios? Porque es que para él no tiene nada malo. Él es bueno. Y como decía una prédica que yo escuché y que a veces vale la pena recordarla, porque dice que llegó una señora y le decía al padre, bueno, ¿y qué se viene a confesar? ¿Verdad? Él fue porque era la penitenciaria, ¿verdad? De Semana Santa. Y entonces llegó y dice, no, padre, si yo no le hago mal a nadie, yo, pues vine porque pues hay que confesarse, ¿verdad? Y ya. Y entonces el padre le dice, ¿verdad? Sale, ¿verdad? Se sale del confesionario, ¿verdad? Y eso lo cuenta el padre Ernesto María Caro, ¿verdad? Que se sale del confesionario y dice, a ver, llama al sacristán, ¿verdad? Don Juanito, mire, hágame un favor, baje ahí la imagen de la Santísima Virgen María, quítela, aquí, suba la señora, por favor. O sea, estaba diciendo que la señora cuando uno se reconoce o no se reconoce pecador, está en un pecado gravísimo, ¿verdad? Porque todos pecamos. Dice, inclusive la palabra pecador me concibió mi madre, ¿verdad? Somos pecadores desde la herida del pecado original, ¿verdad? Entonces, y todos los que le vamos sumando, ¿verdad? Al querer hacernos como dioses y tomar nuestras propias decisiones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Quiero ver si hay chicos o si estamos solo chicas, porque si estamos solo chicas, puedo tocar más temas. No, ¿verdad? Sí hay un chico. Hay un 90% de chicas y un 10% de chicos, así que no se me desanime el chico que bendito Dios está aquí, bienvenido. No es que no vaya a hablar o sea, yo voy a hablar de lo que tengo planificado hablar, pero quiero que sepan de que cuando es solo chicas yo me extiendo un poquito más, ¿verdad? Pero es por cuidarnos, ¿verdad? Como varones y mujercitas. Entonces, pero quiero compartirles que ese regalo que Dios me dio en esa primera etapa de conversión, reconocerme pecadora. Yo decía muchas veces, yo fui como muy hacerlo todo bien, como perfeccionista, digámoslo así, ¿verdad? Pero en realidad es ser orgulloso uno, porque uno quiere quedar bien, ¿verdad? Y que nadie tenga nada malo que decir de ti. Y eso, de verdad, ha venido, digamos, persiguiéndome desde que yo era chiquita, queda de cuadros de honor y bla, 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 ¿verdad? Así crecí yo. Y el Señor me fue mostrando que si yo no
me dedicaba a interiorizar en mis pecados se iban a estar ocultos, ¿verdad? Amén, así es. Bendito entre las mujeres. Pues la cosa es que les voy a seguir compartiendo de qué se trata esto. Fíjense que antes, a ver quién sabe un poco de historia. Por favor, necesito que sean ahí, que me hagan favor de recordarse un poco qué tenían que hacer antes. ¿Quién se acuerda de la historia del Éxodo? A ver, cuando iban a pasar el Mar Rojo y antes de cuando llegó la última plaga, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para poder protegerse de la última plaga? El pueblo de Israel. Alguien cualquiera que se acuerde, que me pueda compartir. Pintar las puertas, ¿no? O de la sangre del cordero, algo así. Muy bien, muy bien, excelente. Justamente, pero para tener sangre de cordero, ¿qué era lo que había que hacer? Matar un cordero, ¿cierto? Había que matar un cordero, el más limpio, que fuera el más, digamos, el mejor, ¿verdad? Y con la sangre del cordero iban a cubrir el dintel de las puertas para que fuera la marca, el sello de que ese hogar estaba protegido por la sangre del cordero, ¿verdad? Entonces, más adelante, cuando los israelitas llegaron, les voy a leer un poco, porque recuérdense que esto es otra época. Y entonces Dios fue purificando a su pueblo paso a paso, a paso, a paso. O sea, Dios, a raíz del pecado, el pecado pues sacó al hombre del paraíso, ¿verdad? Y estamos en la tierra fuera del paraíso y estamos viviendo con las consecuencias del pecado original, ¿verdad? Y esto es de lo que el Señor viene a darnos la salvación para poder volver, cuando Él nos llame, volver a estar en la presencia de Dios, cuando sea la segunda venida de Cristo y sea la restauración de su reino, ¿verdad? Aquí en la tierra y Él venga del cielo y nos venga y se instaure el reino de Dios. Cuando eso suceda, los que hayamos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios, que el Cordero de Dios es Jesucristo, que eso ya vamos por partes, ¿verdad? Pero quiero recordarles que en el Levítico, ustedes pueden ver y decir, la gran, esas historias de Levítico, sí que masacres, ¿verdad? Pero aquí dice, les voy a leer una que dice la de, a ver, sacrificio por el pecado. Dice, si el que peca, fíjense bien, hay un montón de sacrificios en Levítico, solo voy a leer el del capítulo 4, que dice, si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, su pecado mancha al pueblo. Entonces ofrecerá a Yahvé por el pecado cometido un novillo sin defecto. Lo traerá a la tienda del encuentro, a la presencia de Yahvé. Pondrá su mano, fíjense bien este detalle, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, ¿sí? Y luego lo sacrificará delante de Yahvé. Entonces, el sacerdote ungido tomará parte de la sangre que llevará a la tienda del encuentro y habiendo mojado su dedo con la sangre, rociará con ella 7 veces hacia el velo del santuario. Y palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí sigue dando instrucciones de qué se tenía que hacer con la sangre, con el cordero, con el sacrificio. Pero lo más interesante de esto es cuando más adelante dice, así quedarán expiados, ¿verdad? Todos o perdonados todos los pecados, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, como la paga del pecado es la muerte y todos nosotros somos pecadores,
pecamos. Entonces nuestro castigo es la muerte. Pero como Dios en ese momento y para la comprensión del pueblo de Israel, lo que mataban en lugar de matar a la persona, ¿verdad? Que en un tiempo era la ley del talión, ¿verdad? Que lo que tú hiciste lo hacía el otro. Y ellos, el pueblo de Israel fue siendo como separado del resto de los pueblos del mundo para formar un nuevo pueblo con un nuevo pensamiento. Entonces el pueblo empezó a aprender cuál era la manera de Dios, porque todo pecado tenía que pagar con la muerte. Pero en estos casos, el que moría no era el pecador, ¿verdad? Y desde ahí ya se empieza a ver, a revelar, como cuando una fotografía, yo no sé si ustedes recuerdan que antes se tomaban fotos con unas maquinitas así que tenían adentro un rollito, ¿verdad? Y que se tenían que meter en un líquido y secar, meter en el líquido y volver a secar. Bueno, pues esto de revelarse es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Empezó con Abraham y así fue con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus de Israel. O sea, Dios vino y empezó a revelarse. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Se acuerdan cómo Abraham tenía que sacrificar a Isaac? Su hijo prometido, su hijo milagroso, lo tenía que sacrificar y como Abraham estuvo dispuesto, Dios continuó su plan de salvación para nosotros. Entonces, Dios permite que estas cosas sucedan para revelarse a nosotros su plan. Su plan era Jesucristo, salvarnos a través de Jesucristo. Pero por eso les digo que Él fue como esa fotografía, ¿verdad? Que se fue revelando y que la iban metiendo en el líquido y la sacaba Dios. Luego la volvía a meter con una cosa diferente, con otra cosa diferente, para ir mostrando su plan para el pueblo, porque después vino Moisés y vino con el sacrificio del cordero y que cuando hubiese sangre del cordero, la muerte no pasaría por ese lugar. Entonces, esa fue en otra etapa, pero en una nueva etapa fue esto de los sacrificios, que fue cuando ya ellos eran un pueblo libre de la esclavitud de Egipto. Entonces empezaron las reglas y ya no moría, ya el que moría por el pecado del pueblo era un animalito, ¿verdad? Entonces mataban el animal y esa muerte que le tocaba al pecador ya no le iba a tocar a él, sino le iba a tocar al animal. Esa era la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? Y es algo como fiestas hebreas, ¿verdad? Donde había perdón de los pecados. Entonces, el punto de esto es llegar a comprender que Jesús es nuestro Cordero. Él es el que vino y se hizo uno de nosotros para que con su muerte, pasión, muerte y resurrección viniera a transformar todo. Es la fotografía totalmente revelada, que solo la fe nos puede permitir verla. Porque para creer en esto, primero tendríamos que evaluar nuestra vida, así como el pueblo de Israel, y paso a paso pedirle al Señor que nos vaya mostrando aquellos delitos y pecados por los cuales nosotros somos merecedores del castigo, de un castigo de muerte. Y que cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra mano sobre el cuerpo precioso de Jesucristo, sobre nuestro Salvador, en ese momento, Él hace efectiva su muerte por mis pecados. Yo sé que esto es un tema, miren, es el tema de los temas. Este es el tema de los temas y este es el centro de nuestra fe. Porque si esto, un católico, un cristiano católico, no lo conoce o no lo ha comprendido, su fe está inválida, está coja, está sin piernas, no se puede mover. Porque la clave de comprender lo que Jesús hizo por mí es ese sacrificio. No, yo sé que muchos aquí se identifican y saben de mucho de la palabra de Dios y los voy a llevar a que me hagan favor de ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3,
versículo 16. La verdad es que todos sabemos ese capítulo, ¿cierto? Que nos habla y que dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él, para que quien cree en él no hay juicio, pero el que no cree ya se ha condenado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, entendemos que es el amor de Dios. Sabemos que en esta etapa han estado viendo los temas del querigma y que en los temas del querigma lo primero que nosotros aprendemos es que Dios nos ama tanto, que tiene nuestro nombre tatuado en la palma de su mano. Él espera el momento en que cada uno de nosotros haga y tome esa manita y la ponga sobre Jesucristo y diga, Jesús, yo creo en esa salvación que tú has dado y has sufrido y viviste por mí para que yo tuviera vida. Yo ya no quiero ser esclava, no quiero estar muerta en vida. Quiero tener tu vida nueva. Y esa vida nueva es solamente en Jesucristo. Por eso nosotros, la Iglesia Católica celebra con tanta, con tanta solemnidad la Semana Santa, porque es la verdadera razón por la que vino Jesucristo, para poder darnos la salvación a través de pagar el precio por nuestros pecados. Dice también la palabra de Dios, fíjense que hay una cita que está se recuerda lo que leímos en Levítico, ¿verdad? ¿Sí? Dice, vamos a leer Hebreos, porque Hebreos nos explica las cosas que pasaban en Levítico. Y en Hebreos 10, nosotros, todo el libro de Hebreos, porque fíjense que el libro de Hebreos, por eso se llama Hebreos, porque el pueblo de Israel es el pueblo hebreo, ¿verdad? Y esta carta explica cómo Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Él explica que Él es el que perdona los pecados, que ya no hay necesidad de seguir haciendo los sacrificios. Dice la palabra en el capítulo 10, la religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir. Ahí se está refiriendo a lo que pasaba en Levítico, la ley de Levítico. Dice, pero no es la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecer año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto, pero ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios, pero no. Cada año esos sacrificios recuerdan sus pecados, y es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios. Como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo este capítulo 10, de hecho es el 9, el 10, o sea, casi todo el centro de Hebreos, nos explica cómo todos los sacrificios de animales no quitan el pecado. El único sacrificio que quita y borra el pecado y nos perdona es el sacrificio de Jesucristo. Por eso voy a compartirles
yo quisiera preguntarles, me pongo acá porque miro que ya son casi cumplido el tiempo de la prédica, ¿cierto? Sí, pero como iniciamos un poquito tarde, se suman los 10 que... ¿Mm? Ok, Igual te aviso. perfecto. Entonces vamos a tener un momentito para poder compartir. No sé si ya puedo compartir pantalla. Y Sí, no sé, y no sé si voy a poder hacerlo, pero pidámosle a Jesús que nos ayude. Vamos a ver, aquí está. Dice, yo lo que quiero compartir es pantalla. Vamos a ver si se puede. Y en la pantalla quiero abrir. No, creo que no voy a lograrlo, chicos. Voy a tratar a alguien que esté en computadora y que me ayude. Linda, ¿tú estás en computadora? Sí. Mira, te voy a enviar el link. Ok. Y tú me haces el favor de ayudar. Con mucho gusto. Súper. Aquí lo tengo. Prácticamente aquí es un resumen visual de, de lo que he estado tratando de compartir, ¿verdad? Es un resumen visual y con una alabanza muy hermosa que cuando estamos en un retiro y vivimos esta experiencia, en este momento, cada uno de nosotros y viendo este video, vamos a ponernos a reflexionar en cuáles son esas ofensas y esos pecados que nosotros sabemos y conocemos de nuestra personalidad, de nuestra relación familiar, de nuestras relaciones con terceras personas, de nuestros grupos de trabajo. Y cuando estamos en esta reflexión, vamos a recordarnos no solo que Dios nos ama, sino que nosotros cómo hemos respondido a ese amor. ¿Y qué son aquellas cosas que yo estoy haciendo hoy en día que todavía me separan de Jesús? Y eso lo traigo a mi mente. Y si yo tengo un papel en mi mano y tengo un lápiz, lo puedo escribir durante esta alabanza, durante esta proyección. Y vamos a traer a nuestra mente aquellas cosas que queremos pedir perdón y ser salvados por el Salvador Jesucristo. Gracias, Linda. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo. Como yo. Y es esto. Esto es todo. Si hoy tú no sabes qué decirle a Jesús y no sabes cómo agradecerle, tal vez es difícil porque no nos sentimos tan pecadores. Pero realmente para Dios no hay diferencia entre los tipos de pecado. Para Dios todos son desobediencia, todos son transgresión. Él pone en el mismo nivel de pecado hablar mal de alguien, condenar en el corazón, y ya ven el evangelio de hoy, tan siquiera, ¿verdad? Con no estar amando a nuestros enemigos o a los que nos cuesta. Es que Dios nos pone el tema del pecado es alto, porque Él no nos pide que amemos como amar, sino nos pide que amemos como Él nos amó a nosotros. Y ese sacrificio de Jesús es el que cambia toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque, como dice Colosenses capítulo 1, en Él nos encontramos liberados y perdonados. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura Él es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, el universo visible y el invisible, los tronos, gobiernos, autoridades y poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo se mantiene en Él. Él que renació primero de entre los muertos para que estuviera Él en primer lugar de todo. Así quiso Dios. El todo se encontrara en Él y gracias a Él fuera reconciliado con Dios. Todos nosotros somos reconciliados en Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para nosotros este momento es un momento vital en nuestra vida. Es el momento de decir, Señor, gracias por salvarme de mis pecados, por hacer de mí una nueva criatura, o porque yo reconozco hoy y todas estas veces y mucho tiempo pensé que no iba a poder salir de estas situaciones, pero si tú ya diste tu vida por mí en esa cruz, tú vas a sacarme, Señor, de esta depresión en la que yo estoy metido. Y estoy metido en este lugar porque te he desobedecido en alguna área de obediencia que tú me pides y que yo no quiero. Porque yo tomo mis decisiones, porque he sido la Dios de mi vida, el Dios de mi vida. Y he dicho esto sí, a esto sí le hago caso, pero esto no. Y en ese esto no que yo hago constantemente es donde yo estoy pecando, estoy fallando, estoy dándole la espalda al sacrificio. Pero Jesús ya nos salvó. Él ya pagó el precio por ese pecado y por todos los pecados que ibas a cometer tú y que voy a cometer yo. Pero que yo soy consciente de que tengo un Salvador que me va a levantar cuando yo caiga, porque por eso Él cayó con esa cruz. Y cuando caía, Él se volvía a levantar, aún llevando el peso de todos los pecados de la humanidad. Igual nosotros vamos a poder levantarnos, porque su fuerza habita en cada uno de nosotros, porque Él ya ha puesto en nosotros su espíritu a través del bautismo. Y hoy yo decido que voy a cambiar. Si yo hoy he apuntado algún pecado en un papel o lo tengo en mi cabeza o lo recuerdo, yo hoy clavo esos pecados en la cruz y le pido perdón a Jesús y le pido que su sangre limpie mi pecado, me salve y me haga una nueva criatura. Y así como Él me resucite en el último día cuando Él venga. Dios quiere que este mensaje llegue a cada corazón, que hoy cierres tus ojos, que hoy vivas este momento de encuentro con el verdadero amor de los amores.